Hoy tocaba el capítulo 24, como decíamos la semana pasada. Es algo que pasó algo curioso en la semana. Bastantes hermanos me mandaron preguntas acerca del capítulo. Vi que generó bastante curiosidad. Y tristemente, como era de esperarse, pues muchos no pudieron venir el día de hoy por las fechas. Entonces me gustaría, para poder ir a través de pues, algunas dudas, dejarlo para la siguiente semana, que a lo mejor lo vamos a tomar el miércoles y domingo de la próxima semana, de la siguiente. Y hoy vamos a saltarnos hasta el capítulo número 26 para poder reservar ese capítulo para las siguientes semanas. Ahora, el capítulo 26 obviamente tiene que ver o es parte o se desarrolla basado en lo que está descrito en el capítulo 24 y 25. Lo que sucede es que en el capítulo 23 Jesús cuestiona a los fariseos, a los saduceos acerca de sus prácticas. Les dice, escuchen todo lo que les dicen ellos, pero no imiten su conducta. Porque a pesar de tener la doctrina, a pesar de hablar las palabras de la ley, su conducta era completamente diferente a lo que ellos enseñaban. Y entonces la semana pasada que estuvimos en el 23 estuvimos hablando de este gran problema, que podemos tener las palabras correctas, pero no hacer caso a nada de eso que Dios nos ha enseñado. Y entonces no permitimos o no hemos dejado que Dios o no hemos obedecido y por lo tanto nuestra conducta no ha sido modificada por el Evangelio. Y en algunos casos vimos qué peligroso era que nuestra propia doctrina se opusiera a la doctrina de Cristo. Porque hay muchas iglesias, hay muchos creyentes que han puesto por encima su doctrina, sus creencias de cómo debería ser Dios, de quién es Dios y lo que puede hacer, lo limitamos o decimos tú no podrías hacer esto o lo otro, ¿no? Ahora, terminando esto en el capítulo 24, dice que salen del templo y curiosamente los discípulos empiezan a enseñarle a Jesús el templo, las construcciones, los edificios, como si casi Jesús fuera un turista y mira Jesús, tú no conocías esto, pero lo que nosotros podemos describir, lo que nosotros podemos ver aquí es que de alguna forma los discípulos, obviamente habían escuchado y habían entendido este asunto de que todo esto se iba a acabar, y aquí se los vuelve a reafirmar que todo esto se iba a destruir. Y podemos notar en los discípulos cierta añoranza, por decir, bueno, es que esto está funcionando tan bien. Esto del templo está bonito, nuestros sacrificios, nuestras prácticas están bien. Y esto es de alguna forma lo que nosotros podemos experimentar cuando Dios empieza o quiere hacer cambios en nuestra vida. Ahora, quiero que, hoy, como les decía, no lo vamos a ver, pero una manera de bosquejo rápido. Del versículo 4 y 5 habla acerca de la religión, cómo todo esto iba a venir a peor. De eso nosotros vemos versículos 6 y 7, habla acerca de la seguridad, acerca de la naturaleza, acerca de la sociedad, cómo todo eso iba a ir a peor cada vez. Ahora, no es tanto que Jesús hubiera dicho, como no me obedeció voy a destruir todo, que de alguna forma sí hay un juicio y sí va a haber un juicio, pero el asunto que realmente estamos viendo aquí es el producto del pecado en la vida del ser humano y cómo todo esto el pecado destruye. Ahora, quiero que noten que, voy a leer el primer versículo, dice, cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaban sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Ellos estaban orgullosos del templo y nosotros podemos verlos en los escritos de Josefo como era algo que al judío le producía ese orgullo, las puertas del templo, cómo se veían desde lejos, el oro que brillaba, ¿no? Y el entender que de alguna forma esto que ellos concebían como muy importante iba a ser destruido, nos hace notar y nos hace ver y nos hace recordar el asunto que tenían los discípulos con Jesús. Ellos veían en él un líder inicialmente político. Ahora, Colosenses, capítulo 3 nos dice, si habéis pues resucitado con Cristo Jesús, poned los ojos en las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra del Padre. Y ese es el asunto que quiero que podamos notar el día de hoy. El asunto es que con esta información que nosotros vemos en el capítulo 24, vamos a decir información acerca de lo que habría de suceder. Ellos habían visto esa información y de alguna forma algunos habían descorazonado a decir, bueno, entonces, ¿no vas a arreglar las cosas? Y esto es el asunto con muchos de nosotros acerca del futuro y fechas como estas que nos ponemos a planear del próximo año. Y el asunto de, por ejemplo, de muchos de no ir al doctor, ¿no? Muchos he escuchado de algunos que dicen, es que no voy al doctor porque no quiero escuchar lo que me va a decir. No quiero que me diga malas noticias. Y muchos, cuando leemos la palabra, desafortunadamente nos enfocamos en lo que no podemos cambiar. Y pasamos por alto
que esa información que Dios nos ha dado, hay asuntos que no podemos cambiar, pero hay otros que Él nos ha dado para que, a pesar de que eso que no podemos cambiar, cambie algo en nuestro corazón. No quiero revolverlos. Vamos a leer el capítulo 26. Cuando hubo acabado Jesús todas estas palabras, dijo a sus discípulos: sabéis que dentro de 2 días se celebra la Pascua, y el Hijo del Hombre será entregado para ser crucificado. Ya se los había mencionado en varias ocasiones. A este punto podemos contar al menos 4 ocasiones que ya les había mencionado que iba a morir, iba a ser entregado. Pudiéramos deducir a partir del comportamiento de los apóstoles que ellos no habían entendido, o la verdad que estaban escuchando de Jesús de alguna forma la habían resistido porque no habían hecho nada con respecto a esto. Dice, vamos a celebrar la Pascua, el Hijo del Hombre va a ser entregado para ser crucificado. Mientras tanto, dice que los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos del pueblo se reunieron en el patio del sumo sacerdote llamado Caifás. Recuerden que generalmente, o según la ley, estos sacerdotes debían de provenir de la familia de sacerdotes y ser elegidos por Dios, pero había llegado el punto en el que en este sistema religioso corrupto, ya los sacerdotes no eran elegidos por Dios, sino eran puestos o impuestos por Roma, dependiendo de los intereses. Y podrían ser cambiados, no hasta su muerte, sino en un periodo de tiempo. Tuvieron consejo y decían, no durante la fiesta, pero no que se haga alboroto, para que no se haga alboroto en el pueblo. Estando Jesús en Betania, en casa de Simón el leproso, el cual ya no era leproso, porque si fuera leproso, no estarían ahí con él, y por lo que nosotros podemos leer en el libro de Juan, en el Evangelio de Juan, estaba no solamente Simón el leproso, estaba Lázaro que había resucitado, estaba Simón el leproso, estaba María y estaba Marta, los discípulos de Jesús y seguramente varios colados por ahí. Y vino a él una mujer, que Juan nos identifica como María, con un vaso de alabastro de perfume de gran precio, y lo derramó sobre la cabeza de él estando sentado a la mesa. Al ver esto, los discípulos se enojaron diciendo, ¿por qué este desperdicio? Juan nos indica que inicialmente no fueron todos los discípulos, fue uno en particular, Judas. Porque esto podía haberse vendido a gran precio y haberse dado a los pobres. Y entendiéndolo Jesús les dijo, ¿por qué molestáis a esta mujer? Pues ha hecho conmigo una buena obra. Porque siempre tendréis a los pobres con vosotros, pero a mí no siempre me tendréis. Porque al derramar este perfume sobre mi cuerpo, lo ha hecho a fin de prepararme para la sepultura. De cierto os digo que donde quiera que se predique este evangelio, en todo el mundo también se contará lo que ésta ha hecho para memoria de ella. Entonces uno de los 12, que se llamaba Judas Iscariote, fue de los principales sacerdotes y les dijo, ¿qué me queréis dar? Y yo los entregaré. Y ellos le asignaron 30 piezas de plata y desde entonces buscaba oportunidad para entregarle. El primer día de la fiesta de los panes sin levadura, vinieron los discípulos a Jesús diciéndole, ¿dónde quieres que preparemos para que comas la Pascua? Él les dijo, id a la ciudad de cierto hombre y decidle, el maestro dice, mi tiempo está cerca, en tu casa celebraré la Pascua con mis discípulos. Y los discípulos hicieron como Jesús les mandó y prepararon la Pascua. Cuando llegó la noche se sentó a la mesa con los 12 y mientras comían dijo, de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. Y naturalmente todos empezaron a entristecer, ninguno dudó del Judas, y todos dudaron de sí mismos, pero no de Judas, seré yo. Y Jesús llega a esta frase en la que conocemos, a la hora del Hijo del Hombre va, según está escrito de él, mas ay de aquel por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Entonces respondiendo Judas, el que le entregaba, dijo, ¿soy yo, maestro? Le dijo, tú lo has dicho. Y mientras comía, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió. Y dio a sus discípulos y dijo, tomad, comed, este es mi cuerpo. Y tomad la copa y habiendo dado gracias les dijo, bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre.
Y cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Entonces Jesús les dijo a todos: vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está: heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Respondiendo Pedro dijo: aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Jesús le dijo: de cierto te digo que esta noche, antes de que cante el gallo, me negarás 3 veces. Pero le dijo: aunque sea necesario morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. Vamos a hacer una oración. Padre, queremos rogarte por esta escritura, esta porción que vamos a leer el día de hoy, que vamos a estudiar. Suplicamos que tú el día de hoy traigas entendimiento, Señor, traigas sabiduría y seas tú quien transforme nuestros corazones, Señor. Quebrántanos, ayúdanos a poder entregarnos a ti, y que todas las preocupaciones, todas las situaciones que nos puedan causar ansiedad acerca del futuro, problemas acerca del futuro de nuestro presente, Señor, que puedan ser vertidas en ti, Señor, y que esta palabra pueda traer dirección y consolación a nuestras vidas, Padre. Te lo rogamos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Entonces, como les decía, capítulo 24, nosotros vemos toda una descripción de cosas y asuntos que van a suceder. Si han puesto atención o si han visto, por ejemplo, en algunos postres, en algunos tipos de comidas que hacen, estaba pensando, tenemos un árbol de limones que siempre les ando presumiendo que a mí me gustan mucho en la casa. Pero a veces cuando hace ciertos pasteles, mi esposa nada más baja el limón, le raya un poquito lo de afuera de la cáscara y se echa, pues tiene todo el limón, ¿no? Y yo siempre acabo a lo mejor con esta frase como Judas: ¡qué desperdicio! Ahora, el asunto es que cuando ves la imagen completa, que no era únicamente como para una cosa que le ibas a echar, sino la imagen completa, dices, bueno, valió completamente la pena. Porque el sabor, porque el pastel, porque el pasar el tiempo juntos lo hace que valga la pena. Por eso ahorita leíamos Colosenses. Porque cuando nosotros somos capaces, cuando nosotros esperamos y descansamos en Dios y buscamos poner nuestros ojos en la imagen completa, en Cristo, entonces aquellos asuntos, aquellas vivencias, aquellos problemas dejan de verse tan grandes como a lo mejor lo pensábamos que eran, o tan problemáticos como lo eran. Nosotros vemos toda una descripción fatal acerca del futuro para aquellos cuya esperanza está en esta tierra. Y si nuestra esperanza está en la tierra, si nuestro amor está en la naturaleza, spoiler, se van a morir las ballenas. Si nuestra esperanza está en la sociedad, pierde la esperanza en ella. Si nuestra esperanza está en una estructura religiosa, pierde la esperanza en ella. Porque Cristo describe el final de todas las cosas y el producto del pecado y la corrupción en todo ello. Les dice que va a morir. Ahora, escuchando toda esta información, el grupo de personas que sabían de la ley, que supuestamente estaban esperando la promesa, tomaron la determinación de asesinar al Salvador, al Mesías esperado. ¿Por qué? Porque al igual como Judas, esos planes, esa imagen de quién era Jesús, chocaba con su doctrina, chocaba con su comodidad y como según ellos pensaban que debía de hacerse las cosas. A tal punto de decir, tenemos que asesinar a este hombre, pero vamos a esperar a que pasen las fechas. No importaba realmente el punto del asesinato, sino el de enrarecer el ambiente festivo. Y eso nos describe muy bien cuál era su corazón y en dónde estaba su esperanza. Ahora, llega a este momento de la fiesta y nosotros quiero que notemos que estaban 2 personas que habían dado testimonio, o a lo mejor sin palabras estaban dando testimonio de quién era Jesucristo. Uno era Simón el leproso y otro era Lázaro, el que había resucitado. Ahora, nosotros podemos ver esta parte, aquí podríamos irnos por ese asunto, pero ver estas partes de la vida del creyente, el testificar. Ellos estaban ahí testificando en medio de Jesucristo. Podemos ver a Marta nuevamente sirviendo y es una parte importante. Podemos ver también a María y la vemos nuevamente a los pies de Cristo. Y me gustaría aquí que pudiéramos tomar esto es muy importante para lo que vamos a ver. Vemos 3 ocasiones a María. Una es recibiendo de Jesucristo la palabra. Está su hermana afanada y ella está a los pies del Señor. La segunda ocasión que nosotros la vemos está atribulada, tiene problemas, tiene circunstancias difíciles, pero nuevamente ¿dónde está? A los pies de Cristo, cuando su hermano muere. Tercera ocasión, que es donde nosotros la encontramos ahorita,
es en un momento de adoración, adorando a Jesucristo por quien es, por lo que es y por lo que va a suceder. Ahora, dice que vino a él una mujer con un vaso de alabastro de perfume de gran precio. Sabemos, lo hemos hablado, muchos lo han escuchado, esto era algo sumamente costoso, que en algunos o en muchos casos era parte de la dote o parte de la herencia y era una forma de seguridad por si tenían que divorciarse, la mujer tuviera con qué vivir, porque era algo sumamente caro y que se guardaba para momentos muy específicos o para momentos de gran necesidad. Entonces está este perfume, el cual representa un gran sacrificio para María, y lo vierte sobre Jesucristo. Ahora, ¿por qué hizo esto María? Alguien podría decirme, ¿por qué María vierte el perfume sobre Jesucristo? Y bueno, obviamente no lo que nos imaginemos. Y tampoco piensen como, o traten de deducir algo, aquí lo dice bastante claro. Versículo 12. Dice, porque al derramar este perfume sobre mi cuerpo, lo ha hecho a fin, o con el fin, o con el propósito, ese era el propósito de María, para prepararme para la sepultura. ¿Por qué es relevante esto? Porque de todos los 12, por lo menos de una, que obviamente no era de los 12, pero uno de los seguidores de Jesús, solamente, o al menos de una tenemos testimonio, había entendido que sí iba a morir Jesús. Había entendido que este momento era de los momentos finales. Ella lo entendió. Y el haber entendido eso implicaba que ella tenía que tomar acciones. Había algo que ella no podía cambiar, la dolorosa partida de su Señor. A lo mejor no entendía todas las implicaciones, pero sabía que esto no lo podía cambiar. Pero sabía que esa información Jesucristo se les había dado, no para que estuvieran únicamente tristes, o para que dijeran, mira, sino porque había algo que ella tenía que hacer. Había un sacrificio que en su caso muy particular era despojarse de esta herencia y vertirla sobre Jesucristo como una forma de adoración. Ahora, aquí quiero hacer una pausa. Este es un asunto muy importante. Toda información, toda escritura, tiene como propósito que nuestra fe sea incrementada. La fe viene por el oír la palabra de Dios. Tiene como propósito que conozcamos algo acerca de Dios. Que podamos, cuando Dios se revelaba al ser humano en el Antiguo Testamento, cuando revelaba algunos atributos, es porque Él esperaba respuesta, una respuesta del ser humano a ese atributo revelado. Nosotros hemos pasado, por lo menos este año, algunos tienen mucho más tiempo con nosotros, estudiando la palabra. Y eso tiene como propósito que en tu vida haya respuesta, que haya un fruto. Hemos hablado en las últimas, al menos 5 reuniones acerca de esto, la palabra de Dios nos los ha estado trayendo. Ahora, esta respuesta, en el caso de María, implicaba un sacrificio. Era un acto de adoración que implicaba para ella un sacrificio. Ojo, este sacrificio era producto del entendimiento. Y aquí una cosa, el estar a los pies de Cristo había producido en ella entendimiento. Entendimiento acerca de lo que estaba sucediendo y lo que ella tenía que hacer. Y muchas veces andamos y planeamos y pensamos acerca del año que viene sin entendimiento, porque nuestros ojos no están puestos en Cristo, están puestos en las cosas de este mundo. Y por eso podemos llegar a determinaciones tan absurdas como lo de los fariseos, de ir en contra de su Salvador. De Judas, habiendo sido elegido para caminar entre los 12, no digo para la salvación, pero caminar entre los 12, traicionar al Salvador. Porque sus planes no se alinearon, o más bien los planes de Jesús no se alinearon con los de él. No entendió. Sus ojos estaban en este mundo. Y si nosotros no somos capaces de ver la imagen completa, constantemente vamos a estar equivocándonos. O incluso podemos llegar a momentos de ofrecer un sacrificio según nosotros, cosas que Dios no ha pedido. ¿Te acuerdas? Hemos hablado de este personaje Jefté, que le dice a Dios, si tú me das la victoria, yo voy a sacrificar lo primero que salga. Cuando Dios expresamente había prohibido los sacrificios humanos. Y él pensó que era buena idea o una forma de adorar un sacrificio humano. Entonces, esta falta de entendimiento en muchos casos lleva a personas a dar o a hacer sacrificios, incluso en lo relacionado con la iglesia. He conocido personas que han dejado su trabajo y se ve muy noble decir, voy a dejar mi trabajo por causa del ministerio, pero si Dios no te lo ha pedido,
No hay nada de noble ahí. Voy a dejar esto, voy a dar esto, como en el caso de Ananías y Zafira. Nosotros podemos ver que Bernabé, guiado por el Espíritu Santo, entregó su terreno. Pero vemos a otros después que, guiados por la emoción, lo hicieron también. Y lo que sucedió es que ya viendo el dinero en mano, sintieron ese remordimiento y quisieron quedárselo. Es decir, tomaron acciones sin haber estado a los pies de Cristo, sin la dirección del Señor. Y por lo tanto ese sacrificio no provenía de parte de Dios, era un acto humano. Pero en el caso de María, este sacrificio era producto de entendimiento y ella, derramó este perfume sobre Cristo. Ahora, hablando de este sacrificio, de este acto de adoración, primera, tenemos que recordar que ella estaba a sus pies. Entonces, el sacrificio era producto de estar a sus pies. Segunda cosa, quiero que notemos que la adoración tiene un costo. Y en el caso de ella era despojarse de esta herencia. Todo acto de adoración está relacionado con un rompimiento. Un rompimiento en nuestro corazón, en nuestro deseo, en nuestros planes. El sacrificio, para que haya un sacrificio es necesario que haya una pérdida. Porque si no existe pérdida, no es un sacrificio, es un sobrante. Y tú y yo, si queremos entregar nuestra vida a Cristo, entregar a alguna área, necesita haber ese rompimiento. Esta parte con la que inicia el Sermón del Monte, bienaventurados los pobres de espíritu. Esa pobreza, ese rompimiento en el que nosotros vemos quiénes somos realmente delante de Dios. Eso que experimentaban los profetas cuando estaban en la presencia de Dios y decían, ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios, mis ojos han visto al Dios de gloria. Esa pobreza de espíritu. Entonces, implica un rompimiento. Siguiente cosa que quiero que notemos es que todo sacrificio, todo acto de adoración va a encontrar sus detractores. Y va a encontrar personas que digan, qué pérdida de tiempo un domingo así. Qué pérdida de tiempo un domingo venir a la iglesia. Qué pérdida de tiempo dar algo al Señor. Qué pérdida de tiempo leer la Biblia. Qué pérdida de tiempo. Porque para aquellos que sus ojos no están en las cosas de arriba, todo acto de adoración va a ser un desperdicio. Y este era el caso de Judas. Y los discípulos lo siguieron. Ahora, era muy noble decir, tenemos que cuidar el dinero del Señor, el dinero para poder ofrecerlo a los pobres. Se escuchaba muy noble. Ahora, ojo, no quiere decir que Dios estaba a favor de los desperdicios o en contra de ahorrar. Ese no era el punto. Porque en este que pudiera parecer un desperdicio, la motivación del corazón o el propósito, había un acto de adoración genuino, motivado por Dios. Y en esta parte de ahorrar, no había una motivación ni de adoración, ni de cuidado, ni motivado por Dios, sino el deseo era el robo, que la misma Escritura nos describe. Entonces podemos ver que detrás de esto supuestamente piadoso, la motivación no era la correcta. Y por lo tanto, la crítica que venía del círculo de los discípulos era pues mucho más dolorosa, porque personas que habían andado con Jesucristo, o que estaban andando con Jesucristo, estaban considerando este acto de adoración un desperdicio. Y me gustaría nuevamente que pudiéramos repetir lo siguiente. Necesitamos estar a los pies de Cristo. A los pies de Cristo vamos a encontrar su palabra, que nos va a dar dirección, que nos va a llevar por donde debemos de andar. Debemos estar a los pies de Cristo porque van a venir momentos complicados, momentos difíciles, en los que necesitaremos que esa palabra produzca algo en nuestro corazón y que tomemos las decisiones y la actitud adecuada. Y esta misma estar a los pies de Cristo nos va a llevar a estos actos constantes de adoración, que no son estos momentos musicales que tenemos únicamente aquí en la iglesia. Los actos de adoración es nuestra vida diaria, la forma en la que nosotros nos conducimos y damos gloria a Dios. Ahora, este acto de adoración implica un sacrificio, un rompimiento. Y para algunos, estos actos de adoración, para aquellos que sus ojos no están en Cristo, van a ser un desperdicio. Pero, por otra parte, quiero que notes, como lo dice también nuestros evangelios, cuando esta mujer derramó este perfume, este mismo aroma que estaba en Cristo, ahora estaba en ella, y no solamente en ella, sino que inundó toda la casa. Y es algo hermoso cuando nosotros podemos ver que estos actos de adoración no solamente es olor fragante para el Señor, sino que tienen un efecto en los que nos rodean.
un efecto en nuestra familia. Y podemos ver esta imagen que te he contado, es curioso, ¿no? Cuando nosotros vemos en el Antiguo Testamento este incienso en particular, este que se elaboraba para el templo, las personas, cuando el sacerdote salía del templo y caminaba por entre sus tiendas, podían saber que era el sacerdote, porque nadie más tenía ese aroma, únicamente él, porque él había estado dentro. Y este incienso no se podía replicar. Y era comprobable que este hombre había estado adentro. Entonces, cuando nosotros estamos en la presencia de Dios y estamos a sus pies y estamos buscándole, adorándole, es perceptible lo que Dios hace en nuestra vida. Posiblemente no descriptible para muchos, pero sí perceptible. Tienes algo, hay algo en ti que, no sé, es diferente. Probablemente te han dicho. Versículo 13. De cierto os digo que donde quiera que se predique este evangelio en todo el mundo, también se contará lo que ésta ha hecho para memoria de ella. Ahora, vemos que Judas, sus planes, sus deseos fueron diferentes a los del Señor. La próxima semana vamos a ahondar en esto de la institución del Cena del Señor, pero me gustaría que pudiéramos, para poder terminar este asunto de María, ver dos actitudes con los discípulos. Una, era un hecho que Jesucristo iba a morir. Eso nadie lo podía cambiar. No es que lo hubieran capturado, Él entregaba su vida por nosotros. ¿Qué esperaba de ellos? Les dice, uno me va a entregar. Y mejor le fuera a este que me fue a entregar, que no hubiera nacido. Ellos empiezan a preguntar si son ellos. Como les decía, nadie dudó de Judas. Ahora, muchos de los teólogos, y yo personalmente creo que hasta este punto, a pesar de que Cristo sabía lo que iba a suceder y que les estaba expresando lo que iba a suceder, le estaba dando a Judas la oportunidad. Estaba describiendo a nosotros la oportunidad del arrepentimiento. Al mismo tiempo, cuando les dice a los discípulos que todos se iban a escandalizar y que Pedro en particular le iba a negar, le estaba describiendo lo que sí iba a suceder. Y que Dios, que conocía el futuro, sabía que iba a pasar. Pero le estaba dando la oportunidad también. Lo que vemos en los otros evangelios cuando le dice, Pedro, ora, has sido pedido para ser zarandeado. Ora para que no caigas en tentación. Y Pedro no lo hizo. Y más adelante cuando vienen las cartas, Pedro, recordando esto y sabiendo esto que él no hizo, él nos escribe a nosotros como diciéndonos, miren, yo no lo hice y me equivoqué en esto. Pero sean sobrios y velen, cosa que yo no hice, porque vuestro adversario el diablo anda como león rugiente viendo a quién devorar. Entonces, quiero que notemos que en todas estas cosas que pudieran parecer negativas en el capítulo 24, que pudieran ser confrontantes para los discípulos en el capítulo 26 acerca de lo que iba a pasar, una muerte nunca es bien recibida, problemas nunca son muy bien esperados, pero cuando Jesucristo da el aviso de todas estas cosas, no lo hace para atemorizar, no lo hace sino con el propósito, primero, de que sepamos que Él tiene control y conocimiento sobre las circunstancias. Jesucristo lo dice en otra parte, que lo decía para que ellos supieran cuando sucediera que Él ya lo sabía, que Él tenía en control. Pero también lo menciona para que haya una área en nuestra vida que necesita ser preparada. En el caso de Pedro le dice, Pedro, ora. Y queridos hermanos, cuando nosotros pensamos en fechas como estas, con respecto a lo que nos deparará el año 2025, muchos podemos tener planes muy bien establecidos, proyectos muy bien conformados, pero posiblemente este año te volvió a recordar una vez más que las cosas cambian. Y que a pesar de tu mucha preparación, las cosas pueden cambiar. Yo antier tenía que estar en una boda que no fui, pero las cosas cambian. Las cosas cambian. ¿Y qué es lo que nosotros necesitamos hacer? Buscar el conocimiento acerca de lo que va a pasar. Ese no es el asunto. Y lo sabemos, que Dios en lo general no nos dice qué es lo que sigue para nosotros mañana. Lo que sí nos recuerda uno, confiad, yo he vencido al mundo,
Él tiene control sobre nuestras circunstancias. Nos dice, pon los ojos en las cosas de arriba. ¿Por qué? Porque el asunto no es lo que va a suceder físicamente aquí. El asunto importante para nosotros es que tenemos promesa de vida eterna. Aún en el libro de Hechos, cuando ya murió, ya resucitó, los discípulos vuelven a preguntar, Jesús, ¿cuándo pondrás en orden todas las cosas? Y Jesús nuevamente les tiene que decir, esto no les concierne, no es su asunto. Lo que sí es su asunto es que vendrá el Consolador y recibiréis poder y me seréis testigos. Entonces, hay asuntos que están determinados para cada uno de nosotros y que, en palabras de Jesús, a veces no tienen ningún aprovechamiento saber. Lo que sí tenemos que saber, o lo que sí tenemos que hacer, es que con la información que Dios nos ha dado, es pedirle, Padre, ¿cómo es que tengo que preparar mi corazón a estas circunstancias? ¿Cuáles son las áreas a las que tengo que rendir? ¿Qué son las acciones que necesito empezar a tomar? Porque María, por ejemplo, con todo lo que iba a suceder, otros estaban afanados, pero ella estaba disfrutando al Señor. Mientras otros estaban trabajando en la comida, en lo que haceres, ella estaba aprovechando el momento. Cuando otros estaban desconsolados, ella estaba acercándose al Señor. Y cuando otros estaban con una visión distorsionada, ella estaba adorándolo. Y la pregunta es, si con todo lo que hemos leído este año, con lo que hemos estudiado acerca del Señor, tus ojos siguen en esta tierra. Sigues persiguiendo el sueño americano. Sigues esclavizado al trabajo. Sigues esclavizado a un pecado. Sigues con remordimientos, con rencores acerca de lo que no has tenido o lo que te hubiera gustado hacer. Porque lo que Dios vino a hacer es hacernos libres del pecado, pero también hacernos libres de nosotros mismos y hacernos libres en Él para poder seguirle y adorarle, que es para lo que fuimos llamados. Fuimos creados para la alabanza de su gloria. Y puede ser que venga otro año más en el que puedas seguir la corriente de este mundo y creerte que fuiste creado para trabajar hasta morir, producir hasta enriquecerte. Ese no es tu propósito. Tu propósito es la alabanza de su nombre. Eso no quiere decir únicamente estado metido en una iglesia o leyendo las 24 horas. Podemos dar gloria en diferentes formas. El asunto es que hay ocasiones que ni estando aquí damos gloria a Él, porque nuestra mente no está en Él, porque nuestro corazón no está en Él y porque venimos con intereses como Judas. ¿Cómo puedo llenar mis bolsillos? ¿Cómo puedo ser bendecido por Él? Pero Él no es el objeto de nuestra adoración, sino son bendiciones, sino lo que Él pueda dar y acercarnos a nosotros. Y yo te animaría a que si de alguna forma estás peleando con Jesucristo acerca del futuro o acerca de lo que ha de suceder o lo que te ha dicho que tienes que hacer, termino nada leyendo el asunto de Pedro. Jesús le dice, Pedro, me vas a negar. Y en la necedad Pedro responde, no, Señor, no sabes de lo que soy capaz, no sabes lo que va a pasar. Yo no te voy a negar nunca. Lo cual era completamente impreciso y hasta absurdo decirle al que sabe todo, no sabes lo que está sucediendo. Hay cosas que Dios ha determinado y hay cosas que Dios nos ha pedido. Deja de pelear con lo que ha determinado y obedece lo que te ha pedido. Y en esa obediencia vamos a encontrar la dirección y las herramientas necesarias para poder asimilar y enfrentar lo que Dios ha determinado para nuestra vida. Y vamos a encontrar, posiblemente en ese momento que todos están tristes, gozo, en momentos de incertidumbre, consolación, y en momentos de ocio, para otros, plena certidumbre y comunión con Él. Vamos a orar. Padre, te agradecemos mucho por la oportunidad de haber leído esto el día de hoy. Señor, tú que todo lo sabes, tú que todo lo controlas y que todas nuestras vidas están en tus manos. Agradecemos porque tus planes son mejores, porque tus caminos son mejores. Sabemos que, como está escrito, muchas veces tus caminos no son los nuestros y que nuestros caminos generalmente llevan a la muerte. Padre, rogamos que ordenes nuestras veredas, que ordenes nuestros caminos, Dios. Y Padre, que como María
Si en algo hemos de determinarnos este año, es estar a tus pies. Como decía David, una cosa he demandado del Señor y esta buscaré, que esté yo todos los días en su presencia, para poder disfrutar la hermosura de su santidad. Padre, deseamos alabarte, Padre. Deseamos buscarte, Señor. Padre, habla a nuestros corazones. En el nombre de Dios Jesús. Amén.